Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un minutito más para que las personas que se están uniendo terminen de entrar y arrancamos. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Andrei también ya está por ahí. Sí, por acá estoy. Buen día. Súper. Hola, hola, Andrei. Ok, bueno. Buenos días a todos, todas, todes. Espero que estén muy bien. Me confirman, porfa, tal vez Marianela, Víctor, Andrei, que se puede ver bien la pantalla y que se escucha todo bien. Te escuchamos Excelente. perfecto y se ve bien la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Em, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todos, todes. Yo soy Laura Gómez, soy parte del equipo de talento humano en la firma de consultoría EY o Ernst Young. Y bueno, estamos estoy muy emocionada de que estamos inaugurando estos espacios que organizamos desde Pride Connection Costa Rica. Vamos a tener una serie de actividades, así que estén muy atentos, atentas, atentes a todas las invitaciones. Ojalá que este espacio sea de mucho valor y los que vienen también. Hoy vamos a arrancar con un tema muy importante, ¿verdad? Vamos a estar hablando de discriminación y de acoso en ámbitos laborales, ¿verdad? Y qué puedo hacer si estoy sufriendo alguna de estas situaciones. También recordarles que vamos a estar marchando todo, todos juntos como bloque de empresas en Pride Connection el 26 de junio, así que están más que invitados a participar. Vamos entonces a arrancar. Cualquier pregunta, comentario que tengan, pueden irlo escribiendo en el chat y al final vamos a dejar un espacio para poder atender. Así que todos los comentarios y preguntas más que bienvenidas. Para este espacio dividimos las secciones de esta manera. Vamos a estar abordando primero de manera un poco más conceptual qué es discriminación, qué es acoso, y de esa manera poder reconocerlo, ¿verdad? Y saber si efectivamente es algo que yo estoy sufriendo o que lo he sufrido y estar preparada para un futuro en el caso de que me pase. En una segunda parte, ¿qué legislación hay, tanto internacional como nacional, que me respalda ante estas situaciones? Em, la tercera parte, que tal vez es la más importante y a la que quisimos darle enfoque a este espacio, es ¿qué hago? ¿Verdad? Si efectivamente lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo denuncio una situación de discriminación o de acoso? Y quisimos cerrar con ¿verdad? Como compartir buenas prácticas que algunas empresas estamos realizando, cómo gestionamos este tipo de situaciones, qué canales tenemos, etcétera. Entonces aquí vamos a tener la participación
de Andrei Monge de Accenture, de Marianela Baumgartner de Emerson Electric, y bueno, voy a estarles contando de mi parte cómo lo hacemos también en EY. Así que también desde ya les doy la bienvenida a Marianela, a Andrei, y les agradezco muchísimo que también estén participando en este espacio para compartir con cada una de las personas participantes que se ha unido y que ojalá, como les decía, sea un espacio de mucho valor. Ok, como les decía, ahora bien, para arrancar, ¿qué es discriminación? Tenemos una definición, ¿verdad? Donde dice que es cuando una persona recibe un trato diferente y perjudicial, ¿verdad? Entonces tiene que haber ahí una connotación negativa por motivos de raza o ideas políticas o su religión, su edad, alguna discapacidad, identidad de género, expresión de género, orientación sexual u otras características, ya sea reales o percibidas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces son nada más como percepciones o prejuicios, estereotipos que la gente está proyectando en las otras personas. Y bueno, señalé en amarillo, ¿verdad? El tema que nos compete en este momento: identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Hay diferentes tipos de discriminación. Hay una discriminación directa, discriminación indirecta y discriminación interseccional. ¿Qué es una discriminación directa? Es cuando una persona recibe discriminación por alguna de estas razones que acabamos de mencionar u otra, ¿verdad? Y que lo hace de manera muy, ¿verdad?, directa de una persona o de un grupo de personas, ¿verdad? Y la persona que está sufriendo ese trato diferente y perjudicial sabe que lo están, ¿verdad?, que lo está sufriendo por alguna de estas razones. Una discriminación indirecta es más bien cuando te afecta una ley o una norma, una regla, ¿verdad? Entonces, por alguna condición que vos tenés, una característica, te está afectando una ley diferente y te aplica diferente a cómo le está aplicando o impactando a otra persona. Entonces, esa es una discriminación indirecta. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de los países donde no es reconocido el matrimonio igualitario, donde ciertas personas no pueden adoptar, ¿verdad? Este tipo de legislaciones es lo que están haciendo, es una discriminación indirecta. Y una discriminación interseccional es cuando más bien hay una mezcla de factores que están haciendo que una persona esté en una condición más vulnerable, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos de ustedes han escuchado este concepto de interseccionalidad, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que las personas, ¿verdad?, somos multidimensionales y tenemos muchas características y condiciones, y no es lo mismo en mi caso, que soy una mujer cisgénero, heterosexual, a que fuera una mujer negra, lesbiana, ¿verdad? O una mujer trans. Entonces, ese tipo de características empiezan a colocar a una persona en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y ahí es cuando hablamos de discriminación interseccional, que entonces está sufriendo discriminación por diferentes razones. Y eso, ¿verdad?, la coloca en un lugar diferente a la que puede estar sufriendo otra persona. Ahora bien, ¿qué es acoso laboral? Acá quisiera resaltar varias de las características que son muy importantes y casi como que requisitos que tiene que tener una situación para que efectivamente sea considerada como acoso laboral. Es un proceso de agresión psicológica, ¿verdad? Se caracteriza por la ejecución de actos violentos de acoso que se desarrollan en el marco de una relación laboral. Puede ser contra una persona o contra varias personas trabajadoras. Y aquí empieza lo importante que les decía. ¿Cuáles son las características? Tiene que ser de forma reiterada. Entonces, para que podamos decir que es acoso laboral, tiene que ocurrir más de una vez, ¿verdad?, y de manera constante. Si solo ocurre una vez
igual es agresión o igual es violencia, ¿verdad? Pero no podemos catalogarlo como acoso laboral. Y que se suscita durante un tiempo prolongado. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que esto lo tengamos presente, ¿verdad? Tiene que ser algo que se da de manera reiterada, constante y en un tiempo prolongado. Se puede dar por parte de una persona o de otras varias que pueden estar actuando desde una posición de poder, ¿verdad? Pero que no necesariamente es jerárquica. Entonces no solo se da, ¿verdad?, de una persona con un nivel jerárquico mayor hacia otra persona, que ahora vamos a verlo en los tipos de acoso, pero sí hay una relación o una posición de poder por alguna otra razón, no necesariamente su nivel jerárquico. Y tiene que haber una intencionalidad, ¿verdad? O sea, tiene que ser con esa mala intención de agredir psicológicamente a la persona, ¿verdad? Y lo que busca es minar la autoestima y la dignidad de esa persona que está siendo acosada. También lo pueden escuchar como hostigamiento laboral y es importante, ¿verdad? Entonces que no confundamos el concepto con hostigamiento sexual. Es igual de importante y grave e igual se da en ámbitos laborales, pero es una situación diferente. O también lo pueden escuchar con el nombre mobbing, ¿verdad? Que creo que en Costa Rica lo podemos escuchar más como acoso laboral u hostigamiento laboral. Ahora bien, acá también tenemos tipos de acoso. Tenemos el acoso vertical ascendente, que como les decía, entonces no es solo que se da de una persona líder hacia abajo, sino más bien puede ser al revés, ¿verdad? Puede ser una persona con un nivel jerárquico inferior que está acosando a alguien con un nivel jerárquico superior. Este sería el acoso vertical ascendente. Al contrario, sería acoso vertical descendente, que sería efectivamente alguien que tiene un nivel jerárquico superior, que está acosando a una persona con un nivel jerárquico inferior. Un acoso horizontal es cuando se da entre pares, ¿verdad? Entonces es una persona con un nivel jerárquico igual que está acosando a otro compañero o colega. Y el acoso mixto se da cuando son varias personas de diferentes niveles jerárquicos, ¿verdad? Entonces algunos están en ciertas posiciones de liderazgo y otras no, que están acosando a una persona o a varias personas, ¿verdad? Entonces ahí ya es más difícil de decir, bueno, es ascendente, descendente, horizontal, sino como que hay una mezcla de todo, porque son varias personas las que están realizando este acoso laboral. Ahora bien, la buena noticia es que ya hay todo un camino recorrido, ¿verdad? Un marco jurídico que protege a las personas ante estas situaciones. Y podemos ver que ha sido desde hace muchísimos años, ¿verdad? Como desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948. Pero efectivamente, podemos verlo aquí como en esta línea de tiempo, es casi que hasta 2011 que podemos hablar de que ya estamos empezando a nombrar explícitamente los factores de orientación sexual e identidad de género como parte de esos derechos humanos, ¿verdad? Porque antes decíamos, bueno, todas las personas, ¿verdad?, están en igualdad de condiciones, son libres, tienen igualdad de, ¿verdad?, ante los derechos, pero después nos dábamos cuenta que no era tan así, ¿verdad? Que no todas las personas éramos tan iguales ni todas las personas teníamos el mismo acceso a los derechos. Entonces, bueno, también en 1966, de parte de la ONU, estuvo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como les decía, es en 2011 donde ya se habla explícitamente de orientación sexual e identidad de género como derechos humanos. Y pongo en negrita esta última, Convenio sobre la Violencia y el Acoso, en 2019, que fue generado por la OIT, ¿verdad?, la Organización Internacional del Trabajo, que es tal vez la que más nos compete en esta sesión por estar hablando de un ámbito o de ámbitos en tornos laborales, ¿verdad? Entonces, este convenio detalla de manera muy específica cómo las situaciones de violencia y acoso están prohibidas en los entornos laborales. Así que esta es una de las herramientas, ¿verdad?, de legislación internacional más fuertes que tenemos de respaldo a las personas en situaciones de acoso y violencia laboral.
Y quisiera también hacer un recorrido en el marco jurídico nacional, ¿verdad? Acá entonces tenemos que desde 1943, con el primer Código de Trabajo, ya se hablaba de que era prohibido discriminar. Sin embargo, en este Código de Trabajo se hablaba solo de edad, etnia, género y raza, ¿verdad? Después, en 1949, que es la constitución política actual que tenemos en Costa Rica, también, ¿verdad? Dice, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos. Eh, es hasta 2015, con un decreto ejecutivo, que justamente el Poder Ejecutivo dice, eh, vamos a erradicar es una norma que le exige a las instituciones públicas, ¿verdad?, tomar acción y apegarse a la reglamentación de erradicar la discriminación a personas LGBT en instituciones públicas. Es, ¿verdad?, muy importante, pero como vemos es relativamente reciente, hasta 2015, que ya empezamos a tener normativas y legislación mucho más sólida y explícita en estos temas. Y es en 2017, con la reforma procesal laboral, ¿verdad?, que se da el cambio más importante en el Código de Trabajo, donde entonces ya tenemos, se amplía más bien, ¿verdad?, como las razones por las que se prohíbe discriminar. Como les decía, el de 1943 ya decía se prohíbe discriminar, pero ahora sí dice explícitamente, ¿verdad? Edad, etnia, religión, raza, sexo, orientación sexual, estado civil, ¿verdad? Entonces ya lo amplía muchísimo más y detalla cuáles son esas razones por las que se prohíbe las acciones discriminatorias en ámbitos laborales. ¿Verdad? Además, los siguientes artículos que también los incluimos acá, ¿verdad? El 405 dice, todas las personas trabajadoras están en igualdad de condiciones objetivas y objetivas, ¿verdad?, por un trabajo igual y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación alguna. Y también en el 406, muy importante, se prohíbe el despido de las personas trabajadoras por las razones señaladas en el artículo 404, ¿verdad? Entonces ya hay explícitamente una legislación mucho más robusta que protege a las personas LGBT de sufrir discriminación en sus entornos laborales. E incluso también desde que están aplicando y participando en procesos, ¿verdad?, de entrevistas, de reclutamiento. Aquí es donde entonces ya tenemos explícitamente que se prohíbe preguntar verbalmente o en algún formulario la orientación sexual de las personas, ¿verdad? Y otro tipo de preguntas personales relacionadas con estos factores o razones que estamos viendo en el artículo 404 y que sabemos que en algunas organizaciones se dan, ¿verdad? Entonces, desde 2017, con esta reforma procesal laboral, se protege muchísimo más a la persona trabajadora ante esta situación. Entonces, pues ya vimos un poco de cuáles son ese marco jurídico que nos protege a todas las personas, tanto a nivel internacional como esfuerzos específicamente en Costa Rica que se han hecho en este sentido. Entonces, la buena noticia es que efectivamente todas las empresas tienen la responsabilidad de prevenir y atender el acoso laboral. Hay una guía de 2021 del Ministerio de Trabajo donde dice, ¿verdad?, como cuáles son esas responsabilidades que tienen las empresas para atender el acoso laboral y también eh, qué pueden hacer las personas para denunciar este tipo de situaciones. Entonces, ahora bien, las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con todas estas responsabilidades o tareas, ¿verdad? Tienen que tener una normativa preventiva y que las personas la conozcan, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que la normativa existe, pero está ahí guardada y la conocen muy pocos y el resto de las personas trabajadoras no la conocen. Definir un procedimiento interno de cómo se van a atender las denuncias que aparezcan, que surjan. Informar a todas las personas sobre estos procesos desde la inducción de personal, conformar una comisión investigadora o un órgano que atienda esas denuncias que le va a dar
trámite a las denuncias que se pongan. Tienen la tarea de investigar cualquier denuncia y seguir los procedimientos internos que ya se establecieron, ¿verdad? Para este fin. Proteger a las personas denunciantes y a los testigos mientras se realiza el proceso de investigación, ¿verdad? Y esto es uno de los factores más importantes. Mucha gente tiene un poco, ¿verdad? Como de recelo, miedo, dudas de si hablar o no hablar, ¿verdad? Denunciar o no, incluso participar como testigo, porque teme represalias, ¿verdad? Entonces es muy importante que la empresa esté realmente comprometida a proteger a estas personas. Una vez que se concluye la investigación y si se demuestra que efectivamente hubo o hay una situación de acoso laboral y que está afectando la salud de la persona trabajadora, se debe referir a la aseguradora de riesgos para que se atienda a la persona por el impacto que está teniendo ese acoso en su salud. La comisión investigadora tiene que generar un informe, ¿verdad? Entonces, la persona debe, se aplican medidas correspondientes de manera razonable y proporcional, ¿verdad? Según lo haya definido o determinado la comisión investigadora, y esto no debe suceder en un plazo mayor a los 3 meses. Se debe notificar cuál fue el resultado de la investigación a todas las partes involucradas en la denuncia. Se deben aplicar las acciones administrativas disciplinarias que correspondan según lo que se haya definido, donde, como les decía, en los casos en los que efectivamente se compruebe que hubo acoso laboral. Y finalmente, como para cerrar el proceso, se notifica al Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo sobre la investigación que se realizó y cuáles fueron los resultados de esa investigación. ¿Verdad? Entonces, en el escenario ideal, donde las empresas efectivamente están cumpliendo esa guía que acabamos de ver, las personas que están sufriendo entonces alguna situación de acoso, ¿verdad? Ya sea de acoso o discriminación, pueden poner la denuncia, ¿verdad? Ya sea de manera, perdón. Laura, disculpa que te interrumpa nada más un momentito. Es que vieras que tenemos varios compañeros de la empresa en la sala de espera y dice que no han podido ingresar y para que no se pierdan esta parte de la charla, cualquier cosa. Disculpa que Muchas gracias. Que te interrumpí. Gracias. Las estoy admitiendo en este momento. Cualquier cosa, Víctor, si me ayudas ahí dentro de un ratito a estar pendiente de más personas que se unen. Gracias, Ana. Como les decía, entonces en el escenario ideal en que las empresas tengan este procedimiento, pues las personas pueden hacer la denuncia, ya sea de manera verbal o escrita, ¿verdad? Y la recomendación es que sea escrita y que ojalá se tenga evidencia que les ayude, ¿verdad? Como a probar esas situaciones, porque va a ser más fácil después la labor de la comisión de investigación. ¿Verdad? Entonces se puede acudir a la persona que la organización haya designado para este fin. Si las personas no saben, ¿verdad? No tienen certeza, no conocen muy bien a dónde es que deben dirigirse, cuál es el canal o cómo es el procedimiento, siempre pueden acercarse al equipo de talento humano o recursos humanos o algún líder de su confianza para conocer cuál es ese procedimiento y cuáles son los siguientes pasos, dónde poner la denuncia y qué va a suceder. ¿Verdad? Como les decía, este es el escenario ideal en el que las organizaciones efectivamente tienen esto definido. Sin embargo, sabemos que esa no es la realidad de algunas organizaciones o la realidad a la que se enfrentan algunas personas que están sufriendo acoso o discriminación laboral. Entonces, en esta misma guía, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, habilita como un canal válido que se ponga la denuncia directamente en el Ministerio de Trabajo, en la inspección del trabajo, ¿verdad? Cuando se cumplen estas circunstancias. Entonces sería justamente en los lugares de trabajo en los que no existe un procedimiento interno, ¿verdad? Donde no hay como una reglamentación, una norma que diga
cómo se van a tramitar o cómo se van a atender estas denuncias. Cuando en el lugar de trabajo no hay una estructura jerárquica o el personal, ¿verdad? Un equipo que efectivamente aplique el procedimiento, ¿verdad? Tal vez se tiene un procedimiento por cumplir, pero no hay realmente un equipo o un personal que lo esté aplicando o que lo pueda gestionar. Una tercera circunstancia es en los casos en los que la persona puso la denuncia, pero hay una falta de acción de atenderla, y esto se toma así cuando el periodo ya pasó los 3 meses y no pasó nada, ¿verdad? No se activó la investigación, no se buscó a la persona, a testigos, ¿verdad? Pareciera que no está pasando nada, ¿verdad? Hay una omisión de atender la denuncia. En ese caso, la persona puede ir directamente a la inspección del trabajo. En los casos en los que la persona denunciada es la persona empleadora o la persona jerarca del lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, en estos casos también se puede acudir al Ministerio de Trabajo directamente. Y también cuando la persona denunciante siente desconfianza, ¿verdad? Razonada del proceso en el que se está atendiendo, ¿verdad? La denuncia. Entonces, efectivamente, el escenario ideal es que se atienda al interno de la organización, de la empresa. La empresa debería contar con el procedimiento para gestionarlo y debería tener a un equipo o comisión que va a darle trámite a la denuncia, pero sabemos que si esto no sucede por alguna de estas circunstancias que estamos viendo ahorita en pantalla, pues pueden acudir directamente al Ministerio de Trabajo ante la inspección del trabajo. Ok, entonces, esa es la parte que traíamos como teórica, por así decirlo, ¿verdad? Queríamos contarles específicamente, hacer el recorrido de qué es discriminación, qué es acoso, cuál es el marco jurídico que nos protege, tanto internacionalmente como en Costa Rica, y también, pues, cómo es el procedimiento que debería suceder de manera ideal en los entornos laborales. Pero queríamos cerrar este espacio, ¿verdad? Contándoles un poco de cómo efectivamente lo manejamos en estas 3 organizaciones, en Accenture, en Emerson Electric y en EY. Como les dije al inicio, tenemos entonces invitados que nos van justamente a estar contando cómo lo gestionamos en nuestras organizaciones, y el objetivo de esto es que justamente podamos compartir con ustedes algunas ideas, ¿verdad? Si nos están escuchando personas de recursos humanos o de puestos de liderazgo de algunas empresas donde quisieran, ¿verdad?, aprovechar algunas de estas ideas o prácticas que les vamos a estar compartiendo para que ustedes también puedan ponerlas, aplicarlas en sus organizaciones. Así que quisiera, bueno, como dije al inicio, agradecerles muchísimo a André y a Marianela por unirse a nosotros en este espacio, y quisiera entonces empezar dándole la palabra a André. No, muchísimas gracias más bien por toda la información que nos compartiste, Lau. Creo que es súper importante, súper valiosa que la podamos tener siempre a la mano, y por el espacio también para poder compartir estas buenas prácticas que siempre salimos súper enriquecidas todas las compañías que participamos acá y empezamos a conocer cómo están trabajando nuestras compañías amigas. Entonces, bueno, en el caso de Accenture, nosotros principalmente la mayor diferencia que yo puedo tal vez ubicar en cuanto a toda la gestión que hacemos de tema de orgullo LGBTIQ+, pero en realidad de cualquier otro tema relacionado con la diversidad y la inclusión, es que tenemos un departamento dedicado exclusivamente a tratar estos temas. Es decir, en Accenture hay un departamento de diversidad e inclusión que es independiente y es diferente al Departamento de Recursos Humanos y al Departamento de Reclutamiento y Selección. La idea acá es que en todos estos temas de prevención y atención de casos de discriminación, pues no tengamos que ser parte y jueces de los procesos, ¿verdad? Que más bien podamos ser una mirada fresca, debidamente capacitada, especializada en estos temas, que le pueda dar recomendaciones a recursos humanos, que le pueda dar recomendaciones al reclutamiento, que le pueda dar recomendaciones al negocio y que se pueda asegurar que las políticas y los protocolos de la compañía se cumplen. Entonces,
Entonces creo que esa es una muy buena práctica que hemos identificado en la compañía. Es toda una estructura que tiene sus coordinaciones regionales y que llega a reportarle directamente a Julie Sweet, que es nuestra CEO. Entonces, verdaderamente esta parte de tener un departamento exclusivo creo que aporta muchísimo y aporta también en el tema de prevención, ¿verdad? Es un departamento que durante todo el año constantemente realiza diferentes iniciativas de concientización y de sensibilización sobre temas de orgullo LGBTIQ+, y sobre temas de acoso, para precisamente evitar que cada vez sean más casos, ¿verdad? Más bien por lo que optamos es por manejar esa base de información como base para el respeto también entre las personas. Entonces, es como uno de los principales puntos que hemos trabajado en la compañía. Por supuesto, tener una política de respeto por el individuo clara y bueno, no solo una, varias inclusive, donde se tipifique claramente que se tienen que respetar todas las identidades de género, las formas de expresión de género y las orientaciones sexuales, ¿verdad? Es importante que no quede como en el aire cuáles son esas condiciones que son protegidas por nuestras políticas y el tener protocolos claros que nos permitan muchas veces entender cuál es el comportamiento esperado de nuestras personas y cuál es el proceder, ¿verdad? Muchas veces los casos de discriminación no se dan porque haya un ataque directo a una persona, sino porque hay un actuar que podría estar excluyendo a alguien, ¿verdad? Son como muchas veces como delgadas líneas borrosas que muchas veces no sabemos cómo tomar acción. Bueno, en la medida en la que tengamos protocolos de atención y de acompañamiento a los diferentes procesos por los que pueden pasar nuestra población, vamos a tener un actuar claro y vamos a minimizar el riesgo de omisión o de actuación de mala fe. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo un protocolo para acompañar a las personas trans en sus procesos de transición, que se establece tanto para una persona trans que aplica a la compañía como para una persona que ya forma parte de nuestro equipo de trabajo y empieza su proceso de transición. Entonces ahí te vamos a decir, bueno, cuáles son los documentos legales que se necesitan trabajar en la compañía, para cuáles ámbitos, en cuáles trabajamos con el nombre preferido, y eso acciona todas las herramientas internas para que se haga un reconocimiento real de la identidad de las personas y demás. Entonces creo que también tener esa claridad y ese nivel de especificidad en cuanto a políticas y protocolos es bastante importante. Por supuesto, como toda compañía, tenemos nuestro código de conducta y acá lo importante también es informar a todas las personas de cuáles son las implicaciones de ese código de conducta. Como lo mencionaba anteriormente, cuál es el comportamiento esperado para todas las personas que forman parte de la compañía. Acá hacemos una serie de entrenamientos durante todo el año para asegurarnos de que las personas que lideran equipos, las personas que empiezan a liderar equipos por primera vez, tengan claro cuál es su nivel de responsabilidad en cuanto a asegurar que se cumplan todas nuestras políticas de respeto y todos nuestros protocolos. También nos aseguramos de que todo el personal conozca cuál es ese código de conducta, también pues porque ya vimos que el acoso se puede dar perfectamente entre peers o de personas a sus líderes y lideresas, pero también para que sepan cuáles son los derechos que les protegen y que pueden hacer valer ante recursos humanos o ante las diferentes instancias que vamos a ver a continuación. Y por supuesto, asegurarnos de que ese código de conducta se comparte con las personas new joiners, quienes están justo ingresando a la compañía desde ese primer momento en el que ingresan a la compañía. Es decir, en mi día 1 yo tengo que conocer cuál es el código de conducta y cuáles son los comportamientos que se espera que yo tenga en la compañía. Entonces, esa es también una de las prácticas como más importantes que tenemos, asegurarnos de que nadie puede alegar que desconoce el código de conducta porque está claro y está compartido constantemente. Luego tenemos canales claros de denuncia. Por supuesto que cualquier persona puede denunciar a quien lidera, ante quien lidera su equipo de trabajo, ya sea team leads, managers,
también puede apoyarse con el Departamento de Recursos Humanos y de Employee Relations, pero también existe entonces la posibilidad de denunciar ante el Departamento de Diversidad e Inclusión, o inclusive en los casos en los que la persona no se siente segura, no se siente confiada, puede hacerlo también ante nuestra línea de ayuda sobre nuestro código de ética, que es esta que les compartía por acá. Algo, bueno, importante es que en ese caso las denuncias se pueden tratar de forma confidencial, si lo permite la legislación del país, pero también es que esta línea de ética Accenture la hace disponible a cualquier persona en el mundo. Es decir, no solamente para nuestras personas colaboradoras, sino que también cualquier cliente, cualquier persona que, por ejemplo, esté nosotros estamos ubicados en Heredia, en Plaza Brad, sí, es uno de nuestros edificios, tenemos otros en el país, pero particularmente hay un supermercado en la misma plaza comercial en la que estamos. Bueno, si yo estoy haciendo fila para la caja del supermercado y yo siento que estoy ofendido de alguna forma o que soy discriminado por una persona colaboradora de Accenture que estaba en esa misma fila para pagar en el supermercado, bueno, yo veo el badge de esa persona, tengo el nombre y voy a la línea de ética de Accenture desde el sitio web global de la compañía y hago esa denuncia y digo, bueno, esta persona de la compañía en Costa Rica, en Heredia, hizo esta serie de comentarios que yo creo que no reflejan los valores de su compañía y quisiera que se tome acciones. Una persona que esté participando de un proceso de reclutamiento y selección y que sienta que hubo un sesgo de discriminación que no le permitió pues participar en el proceso de una forma adecuada, también puede ir a nuestra línea de ética. Inclusive una persona colaboradora que haya sido desvinculada y considere que hubo algún sesgo de discriminación en esa desvinculación, puede hacerlo. A ese nivel de compromiso llega nuestro objetivo de ser la empresa más diversa e inclusiva a todo el mundo. Queremos que realmente cualquier persona pueda hacernos llegar por cualquier medio seguro, confiable, algún tipo de denuncia de alguna acción que considere que podría estar siendo discriminatoria en su contra. Y por supuesto que esta línea la atiende una tercera parte que nos asegura también que no haya sesgos o juicios de valor a la hora de atender las denuncias. Bueno, y finalmente tenemos una política que el nombre largo, ampliado de la política es política de Speak Up and No Retaliation, que básicamente insta constantemente a todas las personas a que se empoderen de estas políticas, que nada harían si se quedan únicamente en el papel y que más bien constantemente alcen su voz contra cualquier injusticia e inclusive que propongan cualquier otra forma de asegurarnos que nuestros procesos internos son cada vez más inclusivos para todas las personas, para todas las identidades, para todas las orientaciones sexuales y para todas las características desde la mirada más interseccional. Entonces, es importante, como decía Lau ahora, asegurar que ninguna persona va a ser discriminada o va a tener ningún tipo de represalia por alzar su voz ante algún tipo de discriminación. Básicamente, esas son las principales prácticas que creo que podríamos compartirles en esta mañana. Muchísimas gracias, André. La verdad es que aquí hay más de una, ¿verdad? Muy buena práctica que definitivamente las empresas pueden llevarse. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, entonces ahora quisiera darle la palabra a Marianela Baumgartner de Emerson Electric. Ella es Human Resources Business Partner y también muchísimas gracias, Marianela, por estar con nosotros esta mañana. Con muchísimo gusto y muy buenos días. Bueno, en la misma línea de lo que exponía André y también de lo que comentaba Laura, contarles que en Emerson pues también contamos con una política laboral contra el acoso laboral o mobbing y discriminación en el trabajo, la cual pues prohíbe y sanciona el acoso en contra de las personas en las relaciones laborales.
La política la tenemos disponibles para todos los colaboradores, es de acatamiento obligatorio para todos. Tenemos también un procedimiento para denunciar. Hay canales muy claramente establecidos, los cuales comunicamos desde el onboarding para denunciar cualquier tipo de situación de discriminación, de acoso, y el proceso pues se sigue a cabalidad, ¿verdad? Cuando recibimos una denuncia, se realiza también una investigación para determinar la verdad de los hechos y se cumple con todas las garantías de ley, en el sentido de proteger tanto al denunciante como los testigos, proteger la confidencialidad. Hay una debida comisión investigadora, se da pues todo el debido seguimiento, ¿verdad? Y se trata, como les decía, con muchísima confidencialidad. Y posteriormente, si se determinara que se cometió la falta denunciada, pues se establecen las sanciones que correspondan. En Emerson, el tema de lo que es, digamos, diversidad e inclusión es de importancia global, y la cero tolerancia contra la discriminación, el acoso y el hostigamiento sexual es una consigna que se cascadea y se trabaja en conjunto con los objetivos y la misión de las oficinas corporativas, del Chief Executive Officer y la Chief People Officer. Entonces, a nivel global, estamos totalmente comprometidos en lo que es la construcción de una cultura centrada en la diversidad, en la equidad, la inclusión y soporte a nuestra gente. Y consideramos que el enfoque en estos temas es crítico para el éxito y la sostenibilidad del negocio. Y aquí les traía algunas estadísticas, porque para nosotros ese tema es importante y por qué, digamos, se trabaja en conjunto a nivel global. Bueno, porque a nivel de diversidad, es decir, cómo estamos representados en el lugar de trabajo, las investigaciones señalan que las compañías que tienen una representación étnica diversa tienen un 36% más de probabilidad de exceder los resultados del negocio. En cuanto a equidad, es decir, la forma en que aseguramos la igualdad de oportunidades para todos, también si los colaboradores perciben que en su lugar de trabajo ofrece igualdad de oportunidades, tienen 3 veces más probabilidad de permanecer en la compañía. Y con el tema de la inclusión, es decir, cómo la fuerza laboral percibe las experiencias del lugar de trabajo, un 39% de la fuerza laboral global se ha demostrado que ha declinado una nueva oportunidad laboral al percibir que en el nuevo lugar de trabajo hay una carencia de inclusión. Entonces, dadas estas estadísticas y la importancia que tiene para nosotros, ¿cómo nos aseguramos de fomentar esta cultura de diversidad, equidad e inclusión? Pues bueno, desde nuestras prácticas de selección de personal, ahora Laura lo mencionaba, ¿verdad? Que está estipulado en la reforma procesal laboral. Nosotros no hacemos ni tenemos cuestionarios en donde se quiera averiguar temas de índole personal, ni indagamos tampoco en temas de orientación sexual. Desde el onboarding, ¿verdad? Nosotros le dejamos claro a la población cuáles son los valores de Emerson, ¿verdad? Cuáles son nuestras políticas de cero tolerancia contra el acoso laboral, la discriminación y el hostigamiento. Se explican cuáles son las conductas esperadas y cuáles son las conductas taxativas. Y cuáles son los canales también con los que contamos para interponer alguna denuncia. Desde el onboarding, como les digo, le presentamos el código de conducta, el cual está por escrito y es accesible a toda la población. Y presentamos los diferentes resource groups con los que contamos globalmente y los capítulos que también tenemos abiertos en nuestro site. Tenemos en total 5 resource groups, entre ellos el resource group de LGTBIQ y aliados, y obviamente desde el inicio, ¿verdad? Invitamos a
a toda la población a formar parte de este MDAL, en donde hacen actividades enfocadas en temas de sensibilización, específicamente el de LGTBIQ. Solamente el año pasado realizó más de 20 actividades enfocadas en temas de orientación sexual, en género, la diversidad, la salud emocional y física, la educación, trató temas de empatía y también temas relacionados con la legislación. Aparte de esto, impartimos trainings obligatorios a toda la población sobre sensibilización y manejo de sesgos inconscientes. Y aquí nos aseguramos todos líderes tengan presente cómo estos sesgos inconscientes están presentes en toda tenemos Gracias, Ronald. Justamente les iba a preguntar si era yo. Me estaba esperando a ver si era yo la que tenía mala conexión. Muchas gracias. Y bueno, tal vez esperemos unos minutitos. Ah, ya la tenemos de vuelta. Hola, Marianela. Sí, disculpen, no me di cuenta ni siquiera en el momento que me sacó. Hace Y unos no sé, segunditos. hace unos Al final, segunditos. sí, Ok. al final te estabas pegando un poco, Ajá, pero hace unos segunditos que fue que te sacó. ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, pues comentarles que esas son algunas iniciativas, algunas actividades que en Emerson desarrollamos en conjunto con las oficinas globales para, pues precisamente, prevenir temas ¿verdad? De acoso, de inequidad, de desigualdad. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marianela. Y recordarles que si tienen preguntas pueden aprovechar e irlas escribiendo en el chat. Vamos a tener, creo que sí, estamos bien todavía de tiempo para atender algunas cuantas preguntas. Así que si tienen por ahí algunas, aprovechen para escribirlas. Yo quisiera no redundar y contarles, ¿verdad? Cosas que ya han comentado André y Marianela. Al ser una firma global también, pues tenemos ¿verdad? Como directrices e indicaciones desde global, políticas fuertes, canales de denuncia. También uno de estos canales de ética lo atiende un proveedor externo. Entonces, quisiera más bien como centrarme en dos ideas que creo que les pueden servir, ¿verdad? Como adicionales a lo que ya André y Marianela nos compartieron esta mañana. Efectivamente, en nuestro código de conducta y en nuestra, ¿verdad? Como en nuestra declaración de valores corporativos, hace unos 2 años aproximadamente se incluyó un octavo valor y es justamente la inclusión. Desde EY Global también hay una fuerte estrategia y, ¿verdad? Un equipo dedicado a este tema, ¿verdad? Se le dedica tiempo, recursos para poder implementar esta estrategia. Y esto ya ha venido desde hace más de 2 años para atrás. Pero el hecho de que se incluyera el valor específicamente en la declaratoria de valores, como que profundiza el compromiso, pero también hace que sigamos hablando del tema recurrentemente en la organización, ¿verdad? Entonces, ver a la hora de decir, bueno, es que queremos que cuando contratamos personas
tengan estos valores, ¿verdad? Sigan esta cultura, pues cuando ya lo tenemos ahí, es explícito, escrito y lo están escuchando desde el día 1, es mucho más fácil, ¿verdad? Que las personas empiecen a abrirse para adaptarse a esta cultura y más bien para las personas que ya, ¿verdad? Más bien comparten ese valor o que más bien se ven beneficiadas porque se sienten incluidas y respetadas, valoradas, pues también empiezan a vivir esa cultura desde su día 1. Eh, Además, cuando se comunicó oficialmente por parte del CEO Global que la inclusión era un nuevo valor, se habilitó un entrenamiento, ¿verdad? Que se nos asignó a todos automáticamente en nuestra plataforma de aprendizaje y podíamos llevar este curso que justamente se llamaba Leadership for All o Liderazgo para todas las personas, ¿verdad? Entonces, es poniendo la inclusión en el centro de la gestión de liderar personas. Entonces también fue una de las acciones más importantes que yo personalmente también desde mi trinchera como coordinadora de diversidad, equidad e inclusión para EY Centroamérica, pues agradecí muchísimo. Y por otro lado, es justamente siguiendo como en esta línea de estar poniendo el tema en la mesa constantemente, es compartir esta información, estos canales, el procedimiento de manera recurrente y constante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando mandamos el comunicado el 17 de mayo, sí, de mayo, en Idaho, ¿verdad? El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia, ¿verdad? Recordar cómo teníamos esta política, estas son las reglas, estas son las normas, y si esto no está sucediendo, estos son los canales, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve muchísimo de manera regional, estarlo recordando, ¿verdad? De vez en cuando en ciertas campañas, aprovechamos mucho los temas de las fechas de Idaho y del mes Pride para estar recordando esto constantemente a nuestra gente. Entonces empezamos a pasar de, ¿verdad? De que esté solo escrito en una política o de que esté solo en el código de conducta, a que efectivamente lo estemos hablando y diciéndole a la gente, ¿verdad? Estos son los canales, esto es real y si en algún momento sentís, ¿verdad? Que está siendo discriminado o acosado, ¿verdad? Pasó alguna situación, puedes venir con tranquilidad, acudir y poner la denuncia que la vamos realmente a gestionar. Entonces, ¿verdad? Quería como agregar esas dos ideas para no redundar en lo que mencionaron de parte de Accenture y de Emerson. Me parece que no hay preguntas nuevas, entonces voy a abordar una de las preguntas que vi anteriormente, específicamente, vamos a ver, me parece que fue Carlos Espinosa, sobre el tema de acoso. ¿Verdad? Entonces, justamente lo que dice es cómo diferenciar el acoso laboral de la presión de trabajo regular o de la presión de trabajo tal vez no tan regular, sino de temporadas altas de trabajo. Es muy importante lo que les decía de los requisitos, por así decirlo, es algo que no se da solo de manera aislada en temporada alta, por así decirlo, sino que entonces tiene que ser algo constante, eh, recurrente, ¿verdad? Que se da más de una vez. Eh, y además el tema de la intención es muy importante, ¿verdad? Entonces, que haya una intención de minar la autoestima y dignidad de la persona, pero en el fondo como que el fin último del acoso es que la persona renuncie, ¿verdad? Como que quiero hacer que la persona se vaya. Entonces, esas como las características más importantes que tienen que estar presentes para que efectivamente se considere como acoso. Sí, me parece que no hay ninguna otra pregunta. No sé si Andrei o Marianela quisieran agregar algo más a esto que acabo de contestar. Y efectivamente, si alguien tiene algún comentario, pregunta, en realidad estamos ya llegando al fin de lo que teníamos preparado y podríamos aprovechar estos minutitos para cualquier consulta. Tal vez un criterio que también podemos tomar y particularmente sobre el acoso y la discriminación que nos atañe esta mañana, ¿verdad? Que es el de comunidad LGBTIQ+, es bueno, tal vez
intentar identificar si estos comportamientos o estos requerimientos que podrían parecer excesivos que se le hacen a alguna persona, se le hacen particularmente a alguien que abiertamente se manifiesta como parte de la comunidad LGBTIQ+, y tal vez sus peers presentan condiciones más favorables, si no hay tanto seguimiento o persecución a sus peers, también creo que podría ser un indicador para determinar, bueno, ok, es que me decís que es por un tiempo en particular porque estamos con un alza de no sé, solicitudes del cliente y demás, pero ¿por qué no se reparten estas cargas equitativamente en el resto del equipo? ¿Por qué pasa? Nosotros, por ejemplo, bueno, yo particularmente he escuchado de casos en los que tal vez se le dice a una persona, mira, es que el resto de las compañeras del equipo tienen hijos, ¿verdad? O son mamás. No podrían, necesitamos que seas vos quien saque adelante esta carga laboral. Bueno, ahí, ¿verdad? Hay un tema tal vez de por qué constantemente se decide que sea yo y por características que no tienen nada que ver con mi rol o con mi función. Entonces, tal vez poner atención a si hay alguna particularidad a la hora de cargar a una persona de responsabilidades o de estos picos de responsabilidad. Muchas gracias, André, por el ejemplo. Es ¿verdad? Uno de los casos que ejemplifica. Y también vi un comentario por ahí de Aarón. La sesión queda grabada. Se les va a estar compartiendo la grabación y creo que puedo compartir la presentación. Entonces también nos encargaremos de que Víctor de parte de AED pueda circularles la presentación a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Bueno, entonces creo que formalmente podemos dar cierre al espacio. Una vez más, agradecerle a André y a Marianela, ¿verdad? Por unirse a este espacio y compartir sus buenas prácticas también para todas las personas que estaban conectadas hoy. Ojalá, como les dije al inicio, que haya sido un espacio de muchísimo valor para ustedes. De verdad, muchas gracias, André y Marianela. Muchas gracias, muy buen día y feliz fin de semana. Igualmente, igualmente. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, saludos. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.